Así que, bien, mis hermanos, comenzamos un nuevo año. Cada año tenemos nosotros un lema en esta iglesia. Y el lema de este año es ese que está en pantalla. Centrados en Cristo. El año pasado nosotros estuvimos enfocados en la parte espiritual, ¿verdad? Y seguiremos haciéndolo porque para podernos centrar en Cristo, si no estamos en la parte espiritual, ¿verdad? Trabajando en ella, no nos vamos a centrar en Cristo. Pero este es el lema para este año. Y permítame leerle del 15 al 20 en Colosenses. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque de aquí ha salido esta frase para nosotros este año. Él, cuando usted oye la palabra Él, se refiere a Cristo. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes que todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que somos nosotros, la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. En Él es mi exhortación para ti, para mí, para todos, que nos concentremos este año. Centrados en Cristo. Fuera de Él, nada. Dijo el propio Señor Jesucristo en San Juan 15. Separado de mí, ¿qué? Nada podéis hacer. Así que es el deseo del staff de College Road, deseo de mi corazón, mi oración, en que nosotros este año, digamos, ¿sabes qué? Una de las palabras que usamos hace años atrás fue intencional. Pues apliquemos esa palabra de hace años atrás a este texto de hoy, a esta frase, que intencionalmente nos concentremos, nos centremos en Cristo, pero de una manera más intencional, valga la redundancia, este año 2025, hermano. Deseamos que este año podamos ser más como Él, imitarlo más a Él, vivir más como Él, actuar más como Él, de tal manera que las personas cuando le vean a usted, vean más a Cristo y menos de nosotros. Ese es el deseo y esa es la exhortación. Y sabe, reconocemos que esto no será una vida fácil de vivir. Eso es ir en contra de la corriente. Pero en el poder del Espíritu se puede. En el poder del Espíritu se puede. Así que quería dejarlo con eso. Quiero compartir con usted una palabra que está en Efesios capítulo 4 hoy. Una vida digna de nuestro llamado. En Efesios 4, del 1 al 16. Porque hemos sido llamados en Cristo Jesús a vivir una vida diferente. Cuando Cristo llega a tu vida y a mi vida, no solamente nos salva para la eternidad, sino salva también diariamente. Nos salva de nosotros mismos, todos los días. Interviene en nuestra vida todos los días. O sea, que la salvación no es, bueno, ya me entregué a Cristo, Él perdonó mis pecados y bueno, ya tengo asegurada la eternidad a su lado. Gloria a Dios. Y ahora, pues, a seguir viviendo la vida. No es así, hermano. Desgraciadamente a veces se presenta eso, pero no es así. Debemos de vivir, la vida eterna comienza desde el momento en que, con Cristo, en el momento en que usted y yo recibimos a Cristo.
Ahí mismo comienza para nosotros la vida eterna con Cristo, ¿verdad? Así que Pablo, de una manera espectacular en esta carta a los Éfesos, habla de dos áreas fundamentales del cristianismo. La primera área fundamental del cristianismo está del capítulo 1 al capítulo 3. Y es el área doctrinal, es la parte teológica, es la parte de doctrina o como se traduce la palabra enseñanzas. ¿Cierto? Eso del capítulo 1 al capítulo 3, Pablo está hablando de esas enseñanzas. Del capítulo 4 al capítulo 6, Pablo va a tomar esas enseñanzas, esa doctrina, eso que somos en Cristo y lo va a aplicar a tu vida y a mi vida de una manera práctica. Eso lo hace Pablo de una manera magistral en el libro de Éfesos. Primero da la enseñanza, pero no nos deja simplemente como un maestro que da la enseñanza y dice, bueno, y ustedes investiguen la parte práctica como ustedes puedan. No, él dice, la parte práctica de estas enseñanzas, de lo que he venido diciéndole, es así, así y así. Y eso es lo que él hace desde el capítulo 4 al capítulo 6. Por eso es que usted y yo vamos a encontrar en el capítulo 5 y el capítulo 6 temas de familia. Cómo es que vive la familia, cómo es que los hijos y los padres, las relaciones con los trabajadores, con los hermanos, con el prójimo. Vamos a encontrar la parte práctica de las enseñanzas que había dado anteriormente. Y él lo hace de una manera excelente aquí, hermano. ¿Y por qué lo hace, hermano? El cristianismo era algo nuevo para los gentiles. No se conocía. Pero era algo revolucionario para los judíos. ¿Entiende? Ellos no encajaban eso, no lo entendían tampoco. ¿Cómo es que este Cristo vino ahora a cambiar estas cosas? ¿Ve? Entonces era algo nuevo para los gentiles y era revolucionario, incómodo para los judíos que tenían que ahora ver a este Mesías que algunos de ellos o la mayoría habían rechazado. ¿Cómo es que ahora este viene a decirnos cómo debemos de vivir si nuestros rabí y nuestras leyes han dicho esto? ¿Cómo es que ahora este Jesús ha venido a cambiar esto? Y no es que él lo fuese a cambiar, es que él lo fue a llevar realmente a la manera en que Dios lo estableció. Pero esto necesitaba clarificación. ¿Y quién mejor que este ex rabí, maestro de la ley, entendido en ella, que pudiese explicarla, desglosarla, no tanto a profundidad como Pedro decía acerca de Pablo, que hablaba tan profundo que a veces los dejaba a ellos mismos, ¿verdad? Un poco perdidos en entender la Escritura, sino de manera práctica. Y Pablo tenía ese don de parte de Dios en hacerlo. Por eso Pablo viene aquí en el versículo 1 de Efesios capítulo 4 y dice, y le exhorto a que mantenga sus Biblias abiertas, ogélas allí, recuerdes, o préndela en su celular en modalidad de silencio o vibración para que pueda usted seguir allí esto. Dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Dos palabras allí, hay más de dos palabras claves, pero dos palabras, andéis y digno. Llamados también pudiéramos señalar allí. Si usted está haciendo un estudio inductivo de la Biblia, uno inmediatamente va a buscar palabras que a uno le digan, ¿qué quiere decir esto? ¿Por qué me está diciendo esto? ¿Ve? Para uno poder indagar y sacar un poco más acerca de este versículo. Pablo exhorta allí, como dice Reina Valera, para que andéis, que es digno de la vocación que fuisteis llamados. La Nueva Traducción Viviente me gusta porque dice, para que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios. Nueva Versión Internacional dice, vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Está diciendo lo mismo, pero en otras palabras entendibles para nosotros. Déjame decirle algo, hermano. Efesios es una carta que literalmente se escribe desde la prisión. O sea, Pablo está diciendo, yo preso. Y esta es la segunda vez que Pablo dice, yo preso. Vas al capítulo 3, vas a encontrar ahí al principio que también aborda el tema.
porque de verdad estaba preso literalmente, como nos decía el hermano que expuso la palabra en Filipenses el día 31. Aquí otra de las cartas de las prisiones también allí. Y la exhortación de Pablo aquí de manera práctica es clara. Es clara para los efesios y es clara para todo creyente a través de los tiempos. Eso quiere decir que le incluye a usted y a mí. Es a un caminar, a un andar, a un vivir diferente. ¿De acuerdo a qué? Al llamamiento que hemos recibido. Eso es todo lo que Pablo va a abundar aquí en este capítulo. Es un andar, es un caminar, es un vivir diferente de acuerdo al llamamiento que hemos recibido. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es mi llamamiento? ¿Cuál es ese llamamiento? Bueno, entonces debemos de esforzarnos en entender ese llamamiento en primero. Porque para poder andar como es digno del llamamiento, debo de entender cuál es mi llamamiento. ¿Sí o no? ¿Me sigue? Entonces, si yo voy a andar como es digno, porque cuando usted va a un trabajo, allí usted le explican cuál es el contenido de su trabajo. Dice, mira, esto es lo que se supone que usted va a hacer. Este es el contenido, esta es el job description que usted tiene allí. ¿Verdad? Y esto es lo que su empleador espera que usted cumpla. Y usted lo lee y usted trata de mantenerse en esto, alineado en esto. Bueno, esto es lo que nosotros necesitamos entender en la vida cristiana. ¿A qué nos ha llamado Dios? Cuando Él intersectó tu vida y mi vida, ¿a qué nos ha llamado? Como le dije que Pablo lo expone, la parte teológica, doctrinal de enseñanza en los primeros capítulos, vamos a tener que ir a esos primeros capítulos para nosotros poder ver parte, no completo, pero parte de ese llamamiento, el que él está haciendo alusión ahora en este capítulo 4 aquí. ¿Por qué? Porque parte de las bendiciones que Pablo habla en los capítulos 1, 2 y 3, parte de esas bendiciones están incluidas en nuestro llamamiento. Por ejemplo, si vamos a Efesios capítulo 1, versículo 4, dice que hemos sido escogidos en Cristo. ¿Para qué? Para que vivamos en santidad y sin mancha. Bueno, entonces parte de la dignidad del llamamiento que Dios ha hecho a tu vida y a mi vida y al cristianismo en general es vivir en santidad y sin mancha. No tenemos que rompernos la cabeza buscando otras explicaciones y otras interpretaciones cuando la misma palabra de Dios se interpreta así sola. Y ella misma nos dice exactamente qué es lo que Dios espera de nosotros. Entonces, Pablo ya había dado la enseñanza, ahora dice que vivan de acuerdo como es digno del llamamiento de aquel que os llamó. Si seguimos allí, en ese capítulo 1 hay una cantidad, hermano, de cosas, pero no el tiempo no es para eso ahora. Sería un estudio bíblico de ese capítulo 1, hermoso. Pero mire, el versículo 5 dice que hemos sido adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo. Ahora somos hijos. Ya no somos solamente criaturas. Ahora somos hijos. Hemos ascendido, hemos ido un poco mucho más allá. Sigue diciéndonos allí en el versículo 7. Hemos sido perdonados por la sangre de Jesús. Si hemos sido perdonados por la sangre de Jesús, entonces ahora somos libres y debemos de vivir en libertad de la esclavitud del pecado en nuestras vidas. Eso es parte de vivir una vida digna del llamamiento porque ha sido libertado. Hemos sido libertados en Cristo Jesús. No hay nada ni nadie que nos pueda mantener atados. ¿O no? Nada. Y eso es parte del llamamiento de vivir una vida así. Versículo 13 dice, hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Esto quiere decir que usted y yo, aquellos que estamos en Cristo Jesús, no le gustan los gritos míos, parece. No es cierto. Eso es que ha de querer comer.
No, porque no estoy gritando. Pero hemos sido apartados. Usted sabe que eso es vida. Me quedé pensando. Eso es vida para la iglesia. I love that. I love that. Muchas iglesias en esta nación desearían escuchar eso más a menudo en los cultos. Porque son iglesias que están muriendo y no hay nada pasando allí. Eso es vida. Hemos sido apartados, dice el apóstol Pablo. Hemos sido apartados con un propósito para Él. Hemos sido sellados. Esa palabra sellado implica un montón de cosas, hermanos. Pero solamente te puedo decir que imagínese, piense en aquellos tiempos lo que significaba el sello del anillo del rey en una carta. Nadie podía abrir esa carta, exceptuando su destinatario. Su destinatario. Y hemos sido sellados por el Espíritu Santo para Dios. Para Dios. Usted y yo tenemos un llamamiento santo. Y Pablo le dice a los efesios y a usted y a mí, vivan como es digno del llamamiento, de la vocación en que hemos sido llamados. Qué tremendo, hermano. Sigue diciendo en Efesios 2, capítulo 2, versículo 1 y versículo 5 también, pero no para avanzar, dice, hemos recibido nueva vida en Jesucristo de manera gratuita. Y vamos agradecidos. Agradecidos. Versículo 6. Por la fe hemos sido ya resucitados en Cristo Jesús. Ahí solamente hay un tema para ese versículo. Porque en la mente del apóstol Pablo y por revelación del Espíritu Santo, quien está inspirando esta escritura, ya hemos sido resucitados. No es que eso ya, en la mente de Dios, eso es un hecho ya. Y cuando es un amén de Dios, eso es ya. El amén nuestro es que así sea. Pero el amén de Dios es así será. Es diferente. Y el Espíritu Santo le dice al apóstol Pablo que ya hemos sido resucitados. Ese es quienes somos en Cristo Jesús. Versículo 10. Hemos sido creados para andar en buenas obras, las cuales ya están preparadas de antemano. Ya están ahí. Para que usted y yo vivamos en ella. Para que usted y yo pongamos las manos en el arado y andemos en ellas, hermanos. Entonces, cuando Pablo en el capítulo 4 nos exhorta a los efesios a andar como es digno del llamamiento, tenemos que revisar todo esto atrás ahora. Sería una buena tarea en casa. Revisar capítulo 1, 2 y 3, que el Espíritu Santo te dice que es parte de nuestro llamamiento allí, hermano. Versículo 19. En Cristo tenemos una nueva nacionalidad y una nueva familia. Eso dice, ahora pertenecéis a la familia ¿de quién? De Dios. ¿Nuestra ciudadanía dónde está? En el reino de los cielos. Efesios capítulo 3, versículo 12, para ir más rápido. En Cristo se nos ha dado acceso a Dios y seguridad. Léalo para que usted vea. Entonces, todas estas cosas y muchas más que Pablo aborda en los capítulos 1 al 3, ahora las va a ir desarrollando en los capítulos 4, 5 y 6 de cómo debemos nosotros andar, mis queridos hermanos. Usted y yo, como creyentes en Cristo, ya seamos nuevos creyentes o ya seamos creyentes de muchos años, tenemos un mandamiento, un llamamiento de Dios a nuestras vidas. Y es vivir de acuerdo a nuestra nueva naturaleza. Y ese vivir de acuerdo a nuestra nueva naturaleza, que es espiritual ahora, no carnal, no es opcional. No es si yo quiero.
Es un llamamiento digno que Dios nos ha hecho a nosotros. ¿Ves? ¿Cómo podemos vivir dignos de acuerdo al llamamiento de Dios a nuestras vidas? Bueno, un creyente que no vive la palabra de Dios no vive digno de acuerdo al llamado de Dios. Hay que vivir la palabra. Pablo le dice a Timoteo en 2 de Timoteo 3:17, le dice allí que la palabra de Dios equipa al hombre de Dios ¿para qué? Para toda buena obra. La palabra de Dios, fíjense cómo esto va junto. La palabra de Dios nos equipa para toda buena obra y ya Él preparó buenas obras para que nosotros andemos en ellas. Entonces, quiere decir que Dios está haciéndolo todo delante de usted y de mí. Dios ha hecho ya buenas obras, ha preparado para que usted y yo andemos en ella. Y la palabra de Dios nos equipa y el Espíritu Santo nos da sabiduría para cómo hacerlo y cómo aplicarla. Entonces, Dios ha provisto todas las herramientas para que usted y yo realmente podamos vivir una vida digna de acuerdo al llamamiento que Él ha hecho a nuestras vidas, hermanos. Esto incluye, ¿sabe qué? Como Él va a abordar más adelante, esto incluye ser un buen hijo, esto incluye un buen cónyuge, esto incluye ser un buen padre, un buen estudiante, un buen maestro, un buen empleado o empleador justo, un buen ciudadano, tanto de esta tierra terrenal como de los cielos también. La Escritura nos enseña sobre todas las cosas de la vida aquí, pero también nos enseña de la vida eterna. Esto es lo que se llama en la Escritura como la suficiencia de la Escritura. La Escritura es suficiente para todo y todos. Para todo y todos allí, mis queridos hermanos. La palabra de Dios nos equipa y nos enseña cómo vivir con rectitud el llamado de Dios que tenemos los creyentes. Y sabe, cuanto más la entendamos, más fácil será para poder nosotros tener discernimiento a la hora de aplicarla. Por eso es que este año queremos nuevamente retomar, ¿verdad? El año pasado no lo hicimos, lo hemos hecho en años anteriores, el plan de lectura anual. Queremos enfrascarnos en esto y exhortarnos. Y que esto no sea una de las estadísticas de las metas que se traza las personas a principio de año que ya para febrero han abandonado. Esperemos en Dios y confiamos en Dios en que esto no sea así. Sino que nosotros podamos perseverar. Y si usted se queda atrasado en alguna semana, alguna lectura, don't give up, no se dé por vencida. Diga, ¿sabes qué? Sí, me atrasé, pero no, yo voy a seguir. Yo voy a seguir. Y usted dice, bueno, pero ya no voy a acabar entonces junto con el resto de la congregación diciendo, no importa, acabe en enero del próximo año, en febrero, pero acábela. Eso es lo importante, eso es lo que agrada a Dios. No es que acabemos juntos todos. Te estoy diciendo esto porque eso puede pasar. Eso puede pasar. Y es importante, mis queridos hermanos, que don't give up. Una vida centrada en Cristo quiere decir agradando a Cristo. No agradándome a mí o al mundo. Y eso cuesta. Eso va a costar, hermano. Vivir una vida de acuerdo al llamamiento de Dios cuesta. Debemos estar dispuestos, ¿qué? A sufrir en este llamamiento que Dios ha hecho en nuestras vidas. Este no es un llamado para cobardes. Déjame decirle. Este es un llamado para valientes. ¿Ya? Hay que ser valientes para permanecer hoy en día solteros. Aquellos que están solteros tienen que ser bien valientes. Bien valientes para permanecer solteros. Ahora vamos a flip el coin. Vamos a poner la otra cara de la moneda. Hay que ser bien valientes también para permanecer casados. Sí, hay que ser bien valientes para permanecer fielmente casados en un mundo que promueve constantemente por todos los ángulos, que usted lo mire, la infidelidad y la promiscuidad. Sí,
Hay que ser muy, pero muy valiente a decir, ¿sabes qué? Esta es la compañera, este es el compañero que Dios me dio, con el cual hicimos pacto. No es fácil, pero hay que ser valiente. Por eso es parte del llamado. Eso es parte de lo que Pablo aborda de lo que es el cristianismo práctico. Allí hay que ser bien valiente para mantener la integridad en los lugares de trabajo con tanta corrupción que hay hoy en día. Sí, porque es muy fácil hacer cheating allí, cheating del horario, de cosas que no nos pertenecen, de aumentar o disminuir o de hacer un pocotón de cosas. Hay que ser valiente para decir no. O cuando venga allí la tentación, si usted está en una posición influyente o de autoridad, que pueda recibir algo por abajo de la mesa, y usted va a decir no. No. Porque se compromete mi integridad, se compromete el testimonio de Cristo. Hay que ser valiente para eso, ¿ah? ¿Ve? O sea, vivimos la vida cristiana normal como todos los demás, pero hay que ser valiente. Hay que estar dispuesto a sufrir. Se sufre en esto, hermano. Hay que ser valiente para no ceder a las presiones sociales y culturales de este mundo y hacer lo que los demás hacen, porque si otros cristianos lo hacen, pues yo también lo puedo hacer, porque pues, mira, los otros hermanos también lo hacen. No, hay que ser valiente. Hay que ser valiente para decir que no, cuando todos dicen que sí. Por ser valiente se sufren críticas, los ataques, desprecios, injurias, necesidades en algunos casos. Aún puede sufrir en la carne, pero ¿sabe qué? Vale la pena. Hace un par de días leía que el 29 de diciembre asesinaron a quemarropa a una familia pastoral en Colombia. Algunos de ustedes lo vio en las noticias. En el sector de Aguachica, Marlon Lora, su esposa, su hija de 21 años, y después, creo que a los 2 días, falleció su hijo de 19 en el hospital. De acuerdo al diario del País, dice que no se sabe todavía el móvil de esto. ¿Por qué pasó? Pero algunas fuentes como esta del País dice que puede estar relacionado a asuntos religiosos. Porque era una familia que Dios estaba usando en aquel sector. Entonces, acaba de pasar hace unos días. Es triste. Hay que estar dispuestos a sufrir, inclusive a veces hasta en la carne, por causa del llamamiento, de la vocación al cual fuiste llamado, dice el apóstol Pablo. Vivir vidas dignas, de acuerdo al llamamiento. Jesús dijo, y Mateo lo registra, en Mateo capítulo 10, versículos 38 y 39, dice, y el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. El que se aferre a su vida la perderá, y el que pierda su vida por mi causa la encontrará. Cuando el apóstol dice que está prisionero por causa de Cristo, pues lo dice 2 veces, capítulo 3, capítulo 4. Lo que él está implicando, está diciendo indirectamente aquí es que parte del llamado incluye sufrir por Cristo. Parte del llamamiento incluye sufrir por Cristo. Yo estoy seguro que más de unos aquí han sufrido en carne propia en medio de su familia. Porque una vez que usted se entregó a Cristo, algunos ya te echaron para un lado. ¿Sí? Porque ya no comparten los mismos valores religiosos, eclesiásticos. Porque ya algunos amigos con los cuales compartíamos antes muchas actividades, muchas fiestas, y ¿por qué no? Parrandas cuando estábamos en el mundo. Ahora usted es una nueva criatura. Ahora ya te echan para un lado, ya no te llaman, no te cuentan nada, no te buscan a un barbecue porque dicen, no, por ahí viene el aleluya, ¿para qué lo vamos a invitar al barbecue? Si aquí ahora, si nos ve con una cerveza, nos ve con un trago, ya nos va a estar diciendo, o nos vamos a sentir incómodos, etcétera, ¿verdad? Y nos van echando para un lado, nos van echando para un lado. Los cumpleaños tampoco ya no nos invitan. ¿Ve? Dice, estos son más amargados, aburridos.
Y no es cierto. No es cierto. Pero es parte de lo que toca. Parte de lo que viene con el bundle, el paquete de la salvación. Parte del llamamiento en nuestras vidas, hermano. Si no se está dispuesto a sufrir por Cristo, dice allí el pastor Wiersbe, entonces no somos dignos del llamado. Jesús alertó de esto en Mateo capítulo 24, versículo 9. Dice, entonces los entregarán para que los persigan y los maten. Y los odiarán los odiarán todas las naciones. ¿Por causa de qué? De mi nombre. ¿Sabe lo que pasa, hermano? Que la luz de Cristo incomoda. ¿Verdad? Incomoda. Por eso le dije, centrados en Cristo para que este año podamos vivir más como Él, actuar más como Él, hablar más como Él. Que otros vean más a Cristo que a nosotros, pero eso va a costar sufrimiento. Eso va a costar. Eso va a costar allí. Porque la luz de Cristo incomoda. Si usted llega a un lugar de esto y no incomoda, uno tiene que revisarse. Uno tiene que revisarse allí, mis hermanos. Pero dice el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, en el capítulo 5, que hay bienaventuranza cuando nos persiguen y hacen todo este tipo de cosas injustamente. Hay bienaventuranza. Sufrir por la justicia, sufrir por la causa de Cristo es una prueba de fuego para nuestra salvación. Demuestra que somos parte del reino de Dios. Jesús dice en Juan capítulo 15, versículo 20, acordaos de la palabra que yo he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, a vosotros también os perseguirán. Si a mí me han hecho esto, también a vosotros se lo van a hacer. Déjame decirle un tercer aspecto. Debemos practicar el carácter piadoso. ¿Cómo podemos vivir una vida digna al llamamiento que Dios ha hecho en nuestras vidas? Primero, debemos de conocerla por la palabra de Dios. Segundo, debemos estar dispuestos a sufrir. Tercero, debemos de vivir o practicar el carácter piadoso. Pablo da algunos detalles en los versículos siguientes, 2, 3 y 4. Mire, allí dice, siempre humildes. Y ahí ya va desglosando lo que había dicho, ¿verdad? Ahí te va diciendo ahora cómo es que se vive ese llamamiento. Humildes y amables, pacientes, tolerantes unos a otros en amor. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu. Está hablando del Espíritu Santo, la unidad del Espíritu Santo que pone dentro del cuerpo de Cristo, su iglesia, dentro de nosotros. Dice, mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así también fueron llamados a una sola esperanza. Para ponértelo de manera práctica, somos llamados a andar humildes y mansos. ¿Usted sabe cuál es el enemigo número uno de la humildad? El orgullo. El orgullo es el enemigo de los más grandes que tenemos en nuestro llamado. El orgullo. El orgullo es lo contrario a la humildad. El orgullo es rebeldía, independencia de Dios. Proverbios 6:16 dice, 6 cosas aborrece el Señor y 7 son abominables a Él. Y comienza con la primera. Y dice allí que los ojos altivos. Mirar a los demás con desprecio. La humildad nos lleva a buscar el bien de los demás sin importar nuestros derechos o nuestra comodidad. El orgullo lo que hace es que nos separa. La humildad nos lleva a buscar, el orgullo nos separa. Totalmente lo contrario. Dependemos completamente de Dios, hermano.
para nuestra salud, para la salvación, para la espiritualidad, para nuestra capacidad de resistir el pecado, para recibir fuerzas sobrenaturales, para soportar las pruebas que vienen a nuestra vida, para sufrir, como hemos hablado. Allí dependemos de Dios para nuestros talentos y habilidades. Dependemos en todo y para todo de Él, hermanos. Entonces no debe de haber ninguna pizca de orgullo en nuestro corazón. Ella se va a querer colar. Ella siempre está ahí, tocando. No debemos nosotros cuidarnos de esto, mis hermanos. Estamos llamados a ser pacientes, soportándonos unos a otros en amor. Necesitamos controlar nuestro temperamento. La paciencia es literalmente, lo que quiere decir es de temperamento largo, lo opuesto al temperamento corto. Santiago capítulo 1 versículo 19 al 20 dice: hermanos míos queridos, tengan en cuenta esto, que todo hombre sea pronto ¿para qué? Para escuchar, tardo para hablar y tardo para airarse. Colosenses capítulo 3, 14 dice: y sobre todas estas cosas vestidos ¿de qué? De amor, que es el vínculo perfecto. Tal vez está usted en su trabajo, usted está en la calle, en una fila de un supermercado, yo no sé. De repente alguien se te metió del frente o yo no sé, y allí la vieja naturaleza quiere salir. ¿Ah? Quiere salir porque quiere salir. Pero entonces usted es un agente de paz. Usted va a vivir digno de acuerdo al llamamiento. Pero si fuera quizás en la vieja naturaleza, no, vaya para atrás y haga la fila como todos los demás. Aquí me planto yo, respete. No, pero ¿qué tal si le toca el hombro o le dice, disculpa, estás apurado? No, que yo pensaba que iba aquí. No, tranquilo, aquí puede ir, pero puedo orar por ti hoy porque te veo que estás un poquito apurado, tal vez estás pasando por algo. Mire, cuando usted hace eso, la gente se desploma. Ahora, hay que tener un temple para eso tremendo, ¿eh? Pero eso es lo que nos ha llamado el Señor. ¿Ve? No es fácil hacer eso. Por ponerte un ejemplo, puede ser en el trabajo con otra situación. Que otro compañero o compañera está allí, usted sabe, puede ser muchas cosas. Puede ser muchas cosas, el escenario es amplio. Hemos sido llamados a esforzarnos por mantener la unidad del Espíritu. Eso dice la palabra. La unidad del Espíritu en la mente de Pablo y para la iglesia, hermano, es de máxima urgencia. Especialmente en un mundo tan polarizado como estamos hoy. Polarizado inclusive dentro de la iglesia. El llamado es a mantener la unidad del Espíritu Santo. Y esto es una parte importante dentro de nuestro llamado, porque no es solamente el llamado del pastor, no es solamente el llamado de los que están en alguna puesto de ministerio sirviendo, es el llamado colectivo de todos. Y Dios en su palabra nos responsabiliza a todos en mantener esta unidad del Espíritu en su iglesia, hermano. Todo el que siembra cizaña, discordia, intriga, chisme, no está respondiendo al llamado de Dios. Está respondiendo al llamado de su carne, pero no al de Dios. Y por eso es que esto es vital. Vital. ¿Cuántas iglesias no se han disolvido, dividido? Y en church planting le llamamos multiplicación. Porque esa palabra no nos gusta, de división, ¿verdad? Sino multiplication. Por causa de esto. ¿Sí? Tristemente, pero dentro del cuerpo de Cristo, porque no somos perfectos. Esa es la verdad.
Pero entonces cuando actuamos así, no estamos actuando de acuerdo al llamamiento que Dios ha hecho. ¿Ve? Colosenses capítulo 3, versículo 15 dice: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Sed agradecido, dice la palabra. Juan 17, 20 dice: no ruego solo por estos, dice el Señor Jesucristo. Y aquí el Señor Jesucristo rogó por ti y por mí, oró por ti y por mí. Qué maravilloso que el Señor oró por ti y por mí. Y oró por esto. Dice: ruego por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos, para que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que me has enviado. Juan dice que la unidad entre el cuerpo de Cristo, entre la iglesia, refleja la unidad con Dios. Eso es huge, eso es grande, eso es profundo, eso es importante. Dios nos ha llamado a seguir creciendo en el conocimiento de su Hijo, versículo 13. Dice allí la palabra: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Y esto me encanta porque no dice, no solo los seminaristas, no solo los que están en un instituto bíblico, no solo los que están en discipulado, no solo los maestros de escuela dominical, no solo esto, dice, hasta que todos, eso lo incluye usted y a mí, a toda la iglesia. Toda la iglesia estamos llamados a crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Eso es algo que blow your mind. Te vuela la cabeza cuando lo entiendes a profundidad. Y sabes que Dios te ha llamado a esto. A no quedarnos. Si usted lee después el contexto que sigue diciendo, para que no seáis niños, ¿verdad? Que son llevados por corrientes de doctrina que fluyen por todas partes y que lo engañan. Estoy parafraseando todo lo que dice allí, pero eso es lo que dice en el contexto. Todos hemos sido llamados, hermano, dice el apóstol Pablo, a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dice el versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Esto es Cristo. Fíjense que el llamamiento es triple aquí, hermano. Es triple y es a todos. Primer llamamiento a la unidad en la fe, de ese versículo 13. Segundo, al conocimiento de Cristo. Y tercero, a la madurez semejante a Cristo. Ahí hay un outline. Ahí hay un bosquejo nada más en ese versículo 13. Para un sermón, para un devocional, para un estudio bíblico. En ese versículo 13. El llamado no es solo a un conocimiento cognitivo, un conocimiento intelectual, racional, sino es un llamamiento personal. Es un llamamiento cognitivo, racional, que entendemos, que leemos, pero también práctico, de aplicarlo a nuestras vidas. Ese es el llamamiento que Dios está haciendo. Quinto y último, Dios nos ha llamado a la mutua cooperación. Versículo 16. Dice el versículo 16 allí, de quien todo el cuerpo, Pablo usa esta analogía del cuerpo, dice, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan, ¿qué? Mutuamente. Se ayudan mutuamente. Mira, yo traigo un dolor en este hombro tremendo. No sé por qué. Así pasa. Tal vez usted es una rodilla.
Tal vez usted, no sé, cualquier otra cosa. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer este brazo mío ahora? Ayudarme más. Tiene que ayudarme porque este está ahí que no funciona, pero anda con un parche ahora. Él funciona, pero necesita ayuda. Y esto es exactamente lo que Pablo está diciéndonos aquí. ¿Ve? Nos necesitamos todos nosotros. Esto no es cuestión del pastor solamente. Esto no es cuestión del praise team. No es cuestión de los maestros solamente de escuela dominical. No es cuestión de los voluntarios nada más. Esto es cuestión de todos nosotros. Todos conformamos el cuerpo de Cristo, ¿sí o no? No todos somos buenos en todas las cosas, honestamente. Entonces, como no todos somos buenos en todas las cosas, necesitamos los dones y los talentos de los demás para que todos que formamos esta unidad del cuerpo de Cristo podamos avanzar el reino de Dios y reprimir las tinieblas en este mundo y Cristo siga tomando gloria, alcanzando esta ciudad. Eso es, hermanos. Nos necesitamos todos. ¿Por qué? Porque yo no puedo estar en todos los lugares donde usted hace compra para invitar a todas las personas que usted conoce. Yo tengo un radio de acción, ¿verdad? Usted tiene otro radio de acción, otras amistades. Y juntos todos hacemos la obra del Señor. Juntos las hacemos, mi hermano, allí. La verdad une, la mentira divide. El amor une, el egoísmo divide. La visión, la enseñanza que el apóstol Pablo plantea para la iglesia naciente, en este caso, todas las iglesias del Nuevo Testamento, que estaban, que él había plantado como misionero en Asia y en muchos otros lugares, la visión y la enseñanza que él quiere transmitir aquí es desplegar el amor. Desplegar el amor, hermanos. ¿Sabe? El amor es como el sistema nervioso que va por todo el cuerpo. O el sistema sanguíneo que va a todas partes del cuerpo. El amor es eso. El amor es ese vínculo que une todas esas cosas en el cuerpo de Cristo, mis queridos hermanos. Y Pablo desea plantearle esto a la iglesia naciente y ya la iglesia ahora de muchos años, es desplegar el amor, cuidar la unidad, respetar la diversidad y promover la madurez entre los creyentes. Respetar la diversidad, porque hay diversidad dentro del cuerpo de Cristo. No todos somos iguales. Venimos de diferentes lugares y pensamos diferente. Hemos aprendido diferente. Pero hay que respetar en amor esas cosas. Porque nosotros tenemos un goal, una meta en común. Dar a conocer a Cristo. Dar a conocer a Cristo. Y lo hacemos a través de ese vínculo de la paz y el amor. Estas son las características que Pablo delinea allí, de una vida digna del llamamiento que hemos recibido de Dios. Y que el apóstol en el versículo 1 nos pide que llevemos. Estas son algunas, no son todas, pero son algunas. Pablo desea que los creyentes tengamos delante de nosotros este ideal de forma clara. Porque si usted no tenemos esto delante de nosotros, perdemos el rumbo. Y Pablo se los está desglosando de manera práctica. Enfoquémonos en Dios, porque solo en Él podremos nosotros entonces vivir vida de acuerdo a nuestro llamado, hermano. De verdad se los digo. Hay tantas distracciones de todos tipos, que es fácil perder el rumbo. Es fácil perder el rumbo, se los digo. Oremos y mantengamos esto en mente. Que Dios nos mantenga arraigados en su verdad
y anclados en su evangelio. No otro evangelio, sino su evangelio. Anclados en su verdad y arraigados, en su verdad y anclados en el evangelio. Oremos que Dios nos recuerde la necesidad de servirle con excelencia en cada área, hermano. Él dio lo mejor, Él merece lo mejor. Esforcémonos por ello. Que Dios nos mantenga unidos con Él, con su familia, la familia de la fe. Oremos para que eso siga siendo una realidad. Gálatas 2:20 dice, con Cristo, dijo el apóstol Pablo, estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Eso es vivir de acuerdo a la vocación del llamado, digno del llamado. Ahora no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, cualquier cosa que me está pasando en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Termino con esta meditación. La dignidad del llamado se expresa dejando vivir a Cristo en nosotros. La dignidad del llamado se expresa dejando vivir a Cristo en nosotros. No que seamos perfectos, porque no lo somos. Ninguno de nosotros lo somos. No que hayamos llegado, porque no hemos llegado. Como decía el apóstol Pablo, yo mismo no pretendo ya haberlo alcanzado, por una cosa sí hago. ¿Qué? Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento. ¿Te das cuenta? Entonces, nosotros perfectos ninguno somos. Todos tenemos cosas, ¿verdad? Este 2025 tal vez nos hemos propuesto algunas cosas diferentes en nuestra vida. Y gloria a Dios por ello. Mi exhortación es que este 2025 usted incluya dentro de esas propuestas para su vida, vivir una vida digna de acuerdo al llamado que Dios ha hecho a tu vida. Que podamos recordar esto, que podamos repasar este libro de los Efesios y ver los capítulos del 1 al 3 y hacer una lista del llamamiento, de las cosas que el apóstol ha delineado allí para que, y cuando usted va al 4, al 5 y al 6, usted va a ver cómo Él las aplica de manera personal a nuestras vidas. Si usted hace esa tarea, se va a gozar. Espero, es mi oración, que se goce allí. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracia y te damos gloria en esta tarde. Gracias, Señor, porque en este inicio de año, usted nos ha recordado el llamamiento digno, el llamamiento especial que usted ha hecho a nuestras vidas. Señor, nosotros deseamos de todo corazón vivir dignos de acuerdo al llamamiento que usted ha hecho a nuestra vida. Deseamos y queremos ser hallados fiel en ello, Padre. Para ello necesitamos su ayuda, Señor. Lo confesamos delante de usted, que por nuestras propias fuerzas no podemos. Pero, Señor, con su presencia en nuestra vida, todo es posible.